Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. Bueno, aquí estoy ahorita descansando después de un día largo de trabajo y bueno, aquí estoy ahorita meditando sobre algunas cosas que tienen que ver con los unicitarios. Bueno, como ustedes saben, los unicitarios o la mayoría de los unicitarios niegan que Jesucristo es la persona del Hijo de Dios. Por ejemplo, especialmente en textos como Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3, y muchos otros textos más. Pero hay un grupo pequeño, yo diría como un 10%, que ellos dicen que Jesucristo sí es la persona del Hijo de Dios. Pero cuando ustedes cuestionan a qué es lo que dicen los unicitarios, cuando admiten esto, algún porcentaje que dicen esto, diré, que declaran que Jesucristo, que la persona del Hijo es la persona del Padre, vemos que tienen muchos problemas y no se dan cuenta de la gran contradicción que están haciendo. Déjate de un ejemplo, ¿ok? Voy a hablar un poquito de lo que se conoce como propiedades transitivas. Propiedades transitivas. ¿Y qué es eso? Bueno, por ejemplo, si A es B y B es C, entonces A es C. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tengo un ejemplo. Hablo con ustedes unicitarios ahorita, ¿ok? Porque ustedes son los que dicen estas cosas. Ok, bueno, pues. Vamos a usar, si A es B, si Juan es más alto que Pedro, y si B es C, y si Pedro es más alto que Martín, entonces A es C. Entonces Juan obviamente es más alto que Martín. Nuevamente, mira, si Juan es más alto que Pedro, y si Pedro es más alto que Martín, entonces obviamente Juan tiene que ser más alto que Martín, ¿verdad? Yo sé que ustedes entienden, eso es muy simple, eso no es nada difícil. Si A es B y B es C, entonces A es C. Es una propiedad transitiva. Bueno, para ustedes unicitarios que dicen que la persona del Hijo es la persona del Padre, fíjate qué es lo que pasa cuando ustedes confiesan esto. Mira, si A, la persona del Hijo, es B, la persona del Padre, y si B, la persona del Padre, es C, preexistente y eterna, entonces A, la persona del Hijo, tiene que ser C, preexistente y eterno. ¿Sí estás entendiendo lo que estoy diciendo? Si A es B y B es C, entonces A tiene que ser C. Si Juan es más alto que Pedro y si Pedro es más alto que Martín, entonces Juan tiene que ser más alto que Martín. Si la persona del Hijo es la persona del Padre, y si la persona del Padre es eterna y preexistente, entonces la persona del Hijo tiene que ser eterna y preexistente. Y si no lo es, entonces A y B no son la misma persona. Tienen dos diferentes personas. ¿Pueden ver eso? Hay un problema con esto. La mayoría de los universitarios no pueden captar esto. Pero para usted, universitario, se lo estoy diciendo despacio para que lo escuche y para que medite qué es lo que estoy diciendo. Ahora quiero que piensen en esto. Fíjense. Ok, y son preguntas que yo creo ustedes nunca han considerado y me estoy refiriendo a ustedes universitarios que dicen que la persona del Hijo es la persona del Padre. Ok, hablo con ustedes. Pregunta, ¿la persona del Padre existía antes de la persona del Hijo? Recuerden, ustedes dicen que es la misma persona. ¿Ok? ¿La persona del Padre existía antes de la persona del Hijo? Ahora consideren esta pregunta. ¿La persona del Hijo existía antes de la persona del Padre? ¿Qué dirían ustedes? Piensen lo que estoy diciendo. El Señor nos dio unos cerebros para que lo usáramos, ¿ok? No te dio un cerebro para que no lo usaras. Estamos ahorita analizando con lógica argumentos humanos. No estamos analizando a Dios. No estoy analizando a Dios. Estoy analizando argumentos humanos que presentan los unicitarios, que ellos son humanos. Así que no hay nada mal con usar razonamiento humano para analizar razonamiento humano. Bueno, ok.
Ustedes dicen que la persona del Hijo es la persona del Padre. Ok, bueno, vamos a considerar eso. Yo les pregunto si la persona del Hijo es la persona del Padre. ¿Existió la persona del Hijo antes de la persona del Padre? Yo creo la mayoría van a decir no. Pero si dicen no, ¿cómo es pues que la persona del Hijo es la misma persona del Padre? Si tú dices que es no, entonces eso es como decir que alguien existió antes de sí mismo. O fíjate de esta manera, la persona del Padre existió antes de la persona del Hijo, ahí sí van a decir que sí. Pero si la persona del Padre y la persona del Hijo son la misma persona, ¿cómo una persona puede existir antes de sí mismo? Eso es absurdo. Entonces esto indicaría, si eso fuera verdad, la persona del Padre no puede existir antes de la persona del Hijo. Y la persona del Hijo tampoco puede existir antes de la persona del Padre. ¿Por qué? Porque es la misma persona. Entonces la persona del Hijo tiene que existir antes de todas las cosas, igual que la persona del Padre, porque ustedes son los que dicen que es la misma persona. Y como les acabo de mencionar lo de A y B y C, entonces, si la persona del Hijo es la persona del Padre y la persona del Padre es eterna y preexistente, ¿a que no creen que? La persona del Hijo es eterna y preexistente. Ustedes mismos se han refutado y no se dan cuenta. Es absurdo decir que la persona del Padre existió antes de la persona del Hijo, porque una persona no puede existir antes de sí mismo. Y tampoco una persona puede existir después de sí mismo, porque es la misma persona, dicen ustedes. ¿Qué no pueden ver que ustedes que dicen que la persona del Hijo es la persona del Padre, están admitiendo que la persona del Hijo es eterna y preexistente? Bueno, con eso estoy de acuerdo con ustedes. Pero el punto que yo quiero hacer aquí es que ustedes mismos han refutado y destruido la doctrina de la unicidad. ¿Por qué pasa esto? Porque la verdad del asunto es que los universitarios realmente no creen que Jesucristo es la persona del Hijo de Dios. Y eso es satánico. Déjenles digo eso. Si ustedes niegan que Jesucristo es la persona del Hijo de Dios, fíjate, ¿no recuerdan en Mateo 16:16? Donde Jesús le preguntó a Simón Pedro, ¿quién dices que yo soy? Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La persona a la cual es el Cristo es la misma persona a la cual es el Hijo. Ahí se usa la segunda regla de Granville Sharp, indicando que esos dos son la misma persona. Entonces, bueno, si la persona del Cristo no es la misma persona del Hijo, porque tú no tienes una persona de Hijo, entonces tú estás negando a la persona del Cristo. Y eso es satánico, 1 de Juan 2, 22 al 23. Eso es satánico. Si tú niegas que hay una persona de Hijo, estás negando que hay una persona a la cual es el Cristo, porque la persona del Cristo es la misma persona del Hijo. Esa es una total... Ustedes tienen puras contradicciones por donde quiera. Nuevamente para regresar, ¿ok? Si A es B y B es C, entonces A es C. Si Juan es más alto que Pedro y Pedro es más alto que Martín, entonces Juan es más alto que Martín. Eso es lógico, es lógica simple. Si la persona del Hijo es la persona del Padre, y si la persona del Padre es eterna y preexistente, el Hijo tiene que ser eterno y preexistente. Ustedes no pueden tener a la persona del Padre existiendo antes de la persona del Hijo, porque eso es como decir que alguien está existiendo antes de sí mismo, lo cual es una absurdidad, porque ustedes dicen que es la misma persona. Y tampoco pueden tener a alguien existiendo después de sí mismo. ¿Por qué? Porque dicen ustedes que es la misma persona. Entonces la persona del Padre no puede existir antes de la persona del Hijo. Y la persona del Hijo no puede existir antes de la persona del Padre. Porque si es la misma persona como dicen ustedes, tienen que admitir que existe una persona de Hijo preexistente y eterno, y eso refuta por completo la doctrina de la unicidad. Sálganse de esa secta, no hay salida para eso. Está bien terrible esto en verdad, está bien enredoso, yo entiendo, pero esto es una secta diabólica porque le están dando a un Jesucristo falso. Salgan de ahí y confiesen a la persona del Hijo de Dios porque Él es tu única esperanza. ¿Ok? Dios les bendiga.